Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Como ustedes saben, la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli en miras a que sus estudiantes de sus tres programas educativos cuenten con algunos proyectos de vinculación con otras instituciones u organizaciones de educación superior, pues bueno, tiene este acercamiento a precisamente la Universidad Politécnica del Valle de México, quienes nos pueden proveer de algunos insumos y de algunas líneas de trabajo para poder fortalecer pues nuestros programas educativos. En este caso, este proyecto de vinculación, compañeros, les comparto, fortalece lo que es la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la física. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Pablo Campos López, quien nos proporcionará pues alguna información referente a lo que es la metodología para el diseño de proyectos. Si me permiten, compañeros, antes me gustaría compartirles de manera muy general, hacer lectura a su preparación profesional y pues bueno, a lo que es el área de su especialidad. El doctor Juan Pablo Campos López es licenciado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Facultad de Estudios Superiores Campus Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias con especialidad en diseño mecánico por la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en diseño mecánico por la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 9 artículos de investigación que han destacado. Cuenta también, a su vez, con 11 ponencias de investigación y ha participado en 6 proyectos de investigación. Voy a permitirme hablarles de manera muy general de los reconocimientos que lo avalan. Fue becario con CONACYT, fue candidato del Sistema Nacional de Investigadores, obtuvo la mención honorífica al obtener el grado de maestro en ciencias en diseño mecánico y tuvo una participación en el concurso estatal de emprendedores 2013. Está certificado en el uso, bueno, en el idioma inglés por 4 habilidades del CENLEX Zacatenco. Además, actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo, categoría D, de la División de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Politécnica del Valle de México. Ha impartido las asignaturas de álgebra lineal, diseño mecánico, ingeniería asistida por computadora, resistencia de materiales, programación y vibraciones mecánicas, además de haber asesorado 6 trabajos de titulación. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra al doctor y que comencemos con esta conferencia. Antes que nada, le agradezco, doctora. Pues a mí me toca exponerles la metodología para el diseño de proyecto. En esta, encaminado hacia la aplicación de su licenciatura para la física y enseñanza, lo que podría ser el desarrollo o generación de bancos de prueba, bancos experimentales o pequeñas máquinas o indumentaria que pudiera servir a la enseñanza de la física. Antes que nada, reconocer la cooperación y el Departamento de Promoción y Divulgación de Cultura que nos permite abrir este espacio. El contenido de mi presentación va a ser en 3 grandes partes. Primero, es muy breve mi presentación. Vamos a definir lo que es el diseño para después aplicarlo en una metodología. Voy a hablarles muy brevemente de qué aptitudes blandas tiene que tener el diseñador, que al final de cuentas va a implementarse en la generación de bancos de prueba, dispositivos electrónicos, pequeños experimentos que se pudieran servir a la enseñanza, sin olvidar que siempre estamos trabajando a nivel licenciatura y que normalmente esta plática se da para los alumnos de ingeniería. Sin embargo, la metodología puede ser aplicable para todos. Una vez hecho esto, les voy a platicar la importancia de una metodología y después les voy a platicar la metodología en cuestión, que es una de las más sencillas que podemos tener para el acceso de diseño de proyecto.
Y voy a empezar a hablarles con qué es el diseño. En la figura vemos 4 imágenes muy variadas. Para empezar, en la parte de atrás vemos ropa de mujer. A la derecha tenemos un cuarto, mientras que en la parte central vemos un Mustang. A la izquierda los bocetos de lo que podría ser el tablero de un automóvil. En esta situación, todos los estudiantes se tienen que pensar si existe algo con antelación en todas estas ideas. Por ejemplo, en el caso de la ropa, es común que la ropa se entalle, la selección de colores, franjas, deslavado, generen ilusiones ópticas en las personas. Hay ciertos cortes en la ropa que generan mayor o menor voluminosidad. En el caso de la selección de los colores para que nosotros podamos trabajar al interior de un cuarto, alguien pensó, les puede gustar o no, pero alguien pensó que se vería de manera ordenada. Esos tonos blancos y verdes les evocan a ustedes algo. Como comentario, es, en esta parte podríamos estar trabajando qué es lo que le genera a la persona al estar en ese cuarto. Es notable que hay ciertas situaciones, hay ciertos lugares que les generan paz, hay otros que les genera un poquito de sensación de ansiedad. Todo esto puede llegar a tener una planeación. Si les platicara que se ve muy bonito el coche, el Mustang, pero si les platicara que en la realidad el Mustang, para los conocedores de automóviles, el Mustang es un coche difícil de manejar, tiene mucha potencia y la relación peso potencia no está bien distribuida. En las curvas se coletea si el usuario no es un buen piloto. Sin embargo, casi todos los hombres tenemos la ilusión de tener un Mustang. ¿Por qué? Porque alguien nos vendió la idea de que el tener un Mustang nos daba estatus, clase, y de alguna manera nos hacía, por así decirlo, en el caso de los hombres, pues tener esa parte más varonil. Y por último, en el caso de los tableros, todas las personas que tengan un auto viejito y lo contrasten con un auto nuevo, siempre los tableros ya tienen formas más caprichosas. Esas formas evocan soluciones o ideas más como una nave espacial que un automóvil en sí. No es raro ver que los diseños actuales, esas formas que tenemos, las obliguen de una manera. ¿Por qué? Porque nosotros genera la sensación que si vemos un tablero con luces, formas, figuras que parezcan algo ajeno a nosotros o más cercanos a una nave espacial, nos da tecnología. Todas estas ideas parten bajo de un principio. Aunque sean diferentes casos como la ropa, la venta de un automóvil, componentes del automóvil o algo tan distinto como lo podría ser eh, la decoración de una recámara, todo parte bajo la idea que alguien tiene una antelación y quiere evocarnos a nosotros un sentimiento o un deseo o una solución. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué es el diseño? El diseño es la planeación antes de la aplicación. Es el delinear, trazar, generar una acción, concebir, inventar o idear. La interpretación que le podemos dar al diseño es simple y llanamente generar ideas antes de hacerlas. Les comento a mis alumnos de licenciatura que es muy común que nosotros fabriquemos algo, le metamos mano antes de pensar las cosas. Ustedes como en la normal, mi esposa me hace mucho énfasis porque ambos somos profesores, pero mi esposa hace muchas énfasis, muchachos, en que ustedes tienen que tener una planeación para dar un curso correcto de sus materias. Pues nosotros igual. Si no planeamos de manera correcta un diseño, si no generamos las acciones, delimitamos las necesidades, interpretamos las necesidades y le damos buen cauce, nosotros no estamos diseñando. Lo único que estamos haciendo es implementando. Siguiendo este orden de ideas, lo que nosotros vamos a estar buscando en esto es que generemos un diseño, esa acción inventiva antes de fabricar. Y aquí les voy a hablar un poquito de las habilidades blandas que tiene el diseñador. En esta parte, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones ante la poca, apenas suficiente o sobreinformación.
Cuando nos encontramos ante el desarrollo de un proyecto, al final de cuentas es una actividad creativa. El proyecto puede ser cualquier cosa. A nivel licenciatura puede ser tanto el diseño de una máquina, un banco experimental, y siempre nos vamos a tener que tomar ideas o situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que estar trabajando. Si nosotros tenemos mucha información, muchas posibilidades de resolver un problema, nos causa ansiedad. Si nosotros no sabemos ni cómo resolverlo, también tenemos este problema. Ante esa situación, el ingeniero, alumno o proyectista tiene que tomar decisiones ante la poca información, mucha información, y aunque hayan tomado las decisiones incorrectas, después llevarlas a buen fin. Aquí siempre, ahorita, nos está costando mucho trabajo tomar una decisión, decidir por dónde ir. Y una vez evaluando los riesgos y beneficios, hacernos cargo de esas responsabilidades. Dicho esto, entonces, las personas que están trabajando en proyectos siempre tienen que tener esa capacidad de decisión. No hay peor solución que la que no se toma. No hay peor decisión que la que no se toma. Como segunda actividad muy importante en un equipo multidisciplinario para trabajar en proyecto y en la vida, siempre vamos a tener que tener o trabajar con una capacidad inherente a comunicar lo que pensamos de la manera correcta. Siempre hay que buscar una comunicación sincera, sin embargo, efectiva. Aquí, en este sentido, algo que también nos ha llegado a hacer falta al trabajar en un proyecto es no decirle al compañero, estás mal. No decirle, pero sí explicarle desde tu punto de vista, bajo tus compromisos o bajo tus notaciones, por qué consideras que una u otra solución es mejor. A veces a muchos de nosotros nos pasa que preferimos callarnos ante una mala solución. Y en esta situación, el diseñador o proyectista tiene que tener esa capacidad, primero, para escuchar el comentario y absorber si es o no factible lo que nos está impartiendo, si es posible que lo que nos está diciendo nos va a llevar a un mejor fin. No sentirse herido cuando uno se equivoca y entender que esa parte nos va a hacer mejor el proyecto. Entonces, en esta situación, sobre todo nosotros ahorita que tenemos esta sensibilidad un poquito, hay que bajarla un poquito más y cuando ser honestos con lo que tenemos que trabajar. Y ahora sí nos vamos a la metodología del proyecto. ¿Por qué es importante una metodología? Todos los que hayan trabajado una situación creativa se van a dar cuenta que tenemos espacios en blanco. Siempre tenemos una idea vaga del problema, tenemos una caja negra donde tenemos muchas necesidades y conforme empezamos a trabajar el problema, empezamos a tener vacíos. Tal vez sabemos qué queremos, a dónde queremos llegar, pero no sabemos cómo queremos llegar. La ventaja de tener una metodología al diseño para hacer un proyecto, es que nos permite su formalización, elimina el estancamiento en las muchas posibilidades o variantes del diseño y agiliza el diseño proyecto en sí mismo. Al tener una serie de pasos que seguir, pudiéramos llegar a resolver algo de manera más fácil. En este caso en particular, les voy a platicar acerca de la metodología más sencilla de diseño. Para esto vamos a requerir 10 pasos, los cuales se denominan de la siguiente manera. Vamos a tener que identificar una necesidad. Teniendo la necesidad que casi siempre nos la da el cliente o el recipiente al cual le vamos a brindar el servicio, nos lo va a dar una investigación de antecedentes que vamos a estudiar de esos pasos. Ya una vez que entendimos lo que el cliente, o vuelvo a decirles, el que va a recibir nuestro servicio, y que ya vimos cómo alguien lo resuelve, cómo lo resolverá, qué posibilidades puede tener, podemos verbalizar ese enunciado del objetivo, definiendo metas claras hacia dónde queremos llegar. A partir de ahí, el proyecto va a tener unas especificaciones de la tarea, qué es lo que debe de cumplir cada cosa. Síntesis, análisis, son procesos hermanados y combinados.
donde uno analizamos la idea, el otro las ejecutamos. Para llegar, en el caso de ingenierías, como es lo que en primera instancia se le da, a un diseño detallado. En el caso de proyectos, al producto terminal, ya sea el dibujo del banco de prueba, al dibujo de la creación de experimentos o a los reportes que pudiéramos llegar a obtener. Ese diseño detallado siempre nos llevó a una selección, checar que de esa selección vemos cómo funcionan sus prototipos y pruebas para darle al final a la producción. Y nos vamos a platicar ahorita básicamente qué es cada paso. En identificación de la necesidad. La identificación de la necesidad la definimos como la definición somera del problema. Tenemos que darle una posible delimitación, tanto económica, temporales o humanas. Les doy un ejemplo muy sencillo. Por los años 60, 70, se hizo un benchmarking en el caso de los estudios por la empresa Ford. Ellos le preguntaban a las empresas qué es lo que querían de un automóvil acerca del recubrimiento tapete que viene en la parte de abajo del automóvil. Todas las personas en ese momento dijeron que ellos querían un tapete similar al que ocupaban en casa. Los ingenieros de ese momento entendieron, pues vamos a buscar los colores, la forma, la textura que parezca un tapete. Fueron a comprar el tapete más comercializado hasta ese momento y lo metieron en un automóvil. A ese mismo bloque de personas se le volvió a hacer la misma pregunta si le gustaba sí o no al tapete, y cuando se dieron cuenta, los consumidores de ese momento dijeron, no, no me gusta para nada el tapete que ustedes seleccionaron. Cuando se les volvió a cuestionar, les dijeron, pues, ¿por qué no le gusta? Y aquí vinieron varias situaciones. La primera de ellas, ellos decían que no es que no les gustara el color de los tapetes, sino más bien que no les gustaba la forma en la que estaba cosido el tapete. En el caso de ese tiempo, la Ford lo que hacía, unía pliegos de tapete, los unía para generar una sola costura. Y a las personas les desagradaba en el contexto de ver un tapete cosido. Cuando lo cambiaron, se dieron cuenta, ellos interpretaron una nueva necesidad al problema. Y se dieron cuenta que no es que quisieran cambiar el color de tapete, lo que no querían ver era el color de la textura o eh, los elementos de unión. Otro problema muy similar en esta situación fue, por ejemplo, que nosotros, un caso más cercano al mexicano, es la máquina para hacer tortillas. Las máquinas de hacer tortillas tenemos una máquina manual y una máquina tortilladora, que es la que normalmente vamos al puesto y compramos 1, 2 o hasta 3 kilos de tortilla. Cuando yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la necesidad? Todos me responden, pues es obvio, profesor, hacer tortillas. Y yo les comento, ¿en serio? Los alumnos no se dan cuenta que la necesidad también puede ir en función de la cantidad. En el caso de la máquina tortilladora, la necesidad que cubre es fabricar un alto volumen de producción a partir del menor número de gente, mientras que la máquina de tortilladora manual solo se requiere una ama de casa. Dicho de otra manera, si nosotros pudiéramos trabajar con una máquina tortilladora, no generaríamos el volumen de tortillas que quiere resolver esta necesidad. En el caso de experimentos, la necesidad es, para ustedes, va a ser cubrir el principio físico y mecánico de manera entendible para que lo puedan llegar a desarrollar sus alumnos. En esta situación, el trabajo va a recaer completamente en ustedes en desmenuzar la idea, entendiendo el principio físico y poder llevar a dar a buen fin, bajar esa idea complicada a alguien que va aprendiendo. El segundo paso de la metodología de diseño es la investigación de antecedentes. Básicamente es el estudio del arte. A nivel ingeniería, a nivel licenciatura, ustedes deberían de empezar a hacer el uso de las TIC, pero no acabar ahí. Casi siempre el alumno empieza a estudiar el estudio del arte, es que al final de cuentas se puede reducir en qué es, qué habrá y qué soluciones hay. Se puede resolver de distintas maneras,
pero ustedes nada más caen en el uso de plataformas como YouTube, en el uso de plataformas como TikTok, y de ahí tratan de reproducir una idea. No digo que esté mal, muchos principios e ideas se pueden obtener de ahí. Lo malo es que no se vayan a otras fuentes. Existen otras fuentes de búsqueda de la información, como patentes, libros, existen para ustedes blogs o varios elementos que les pueden llevar a repetir los bancos experimentales. En el caso de nivel licenciatura para ingeniería, también en esta investigación de antecedentes tiene que hacer el estudio de mercado. Si su producto o máquina va a resolver algo, tiene que ver qué competidores, cómo lo hacen, cómo lo resuelven, qué ideas tienen, qué alimentación tienen, espacio, voltaje, temperatura, presión, que nos va a llegar a servir a generar nuestra propia solución. Para el tercer paso, el enunciado del objetivo. Ya con los conocimientos adquiridos se puede dar una delimitación total del problema. Tiene que ser conciso, general y tener una visualización funcional de cómo se puede resolver. Sin embargo, aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. En la medida de lo posible a nivel licenciatura, hay que evitar ocupar palabras como barato, ligero, pesado, que se vea bien. Son cantidades que son relativistas, no las podemos determinar. Es más fácil decir en un presupuesto de 1,000 pesos que no pese más de 10 kilogramos, que tenga ciertas o Y características que nos permitan generar nuestro producto. Siempre el enunciado del objetivo debe de evitar caer en palabras que no le clarifiquen la acción de lo que va a hacer. Y si es posible en el área de proyecto poner estándares cuantitativos, qué mejor, porque de esa manera se puede evaluar la meta a la cual queremos llegar, ver el comportamiento real de su desarrollo y poder saber si está en condiciones o parámetros que puede trabajar el conjunto. Y este es problemático para nivel licenciatura. Especificaciones de la tarea. Las especificaciones de la tarea es lo que va a ser su producto, su proyecto, su diseño, su banco experimental. Si vamos a checar, siguiendo los ejemplos anteriores, si vamos a hacer una máquina tortilladora, pues vamos a checar cuántos kilos se va a poder fabricar. De esos kilos, la temperatura del horno que tiene que tener para poder fabricar esos kilos. ¿Cuánto vamos a desplazar? ¿Por qué es importante tener todos estos datos? Si yo quiero hacer el diseño de un elevador, yo tengo que saber el peso que tiene que cargar y traducir del número de personas a un peso promedio. Ese peso promedio nos va a permitir hacer la selección de cables, poleas, estructura, que nos den una buena finalidad, los contrapesos necesarios para generar un diseño. Una ficha técnica muy ocupada que ocupan todos los estudiantes es el automóvil. El automóvil, muchachos, cuando uno va a comprar un automóvil, siempre, aunque sea un comercial, cuando vayamos a la agencia, siempre nos van a dar distancia entre centros de los ejes, nos van a dar par de torsión, potencia del motor, cilindrada, nos van a dar número de pasajeros y todas esas cantidades siempre son cuantitativas, bajándolo un poquito a nivel de bancos experimentales. Si ustedes quieren demostrar en caída libre, ustedes tienen que saber a qué distancias, qué peso puede llevar o inclusive qué espacio no debe de tener el producto. ¿Qué elementos pudiera llegar a tener dentro de las especificaciones de la tarea que nos puedan servir para bajarlo a un salón de clases? Esto es complicado porque el alumno, para poder saber la producción, temperaturas, tiempos, velocidades, operaciones por minuto, operaciones por ciclo, tiene que tener un entendimiento completo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Seguimos con la máquina tortilladora. Ustedes, para generar 1 tonelada en 1 hora, tienen que desplazar una tortilla en una banda transportadora. Esa banda transportadora tiene que tener una velocidad.
incluidos los tiempos muertos del operario, tiene que ser mayor esa velocidad para que en una hora de servicio genere ese porcentaje o producción en la máquina tortilladora, y a partir de ahí se vienen parámetros de diseño, de selección. ¿Qué actuadores vamos a ocupar? ¿Qué motores vamos a ocupar? ¿Qué tamaño de poleas vamos a ocupar? En el caso de la síntesis es algo relativamente sencillo. La síntesis es plantear el conjunto de posibles soluciones que nos pudieran llegar a servir. Aquí en esta parte no nos vamos a preocupar de la viabilidad. Cualquier solución es buena. Aquí esta es la parte creativa del diseño, es donde pensamos cómo generar las acciones. ¿De qué manera vamos a lograr el contenido? Sería muy prudente para el alumno de licenciatura que fuera capaz de ver qué elementos tienen mecánicos, físicos o químicos tiene que llevar su solución. Si ustedes van a hacer un banco experimental, aquí tienen que tener la abstracción de la idea hasta el punto donde sepan qué tipo de mesa pueden ocupar, qué tipo de matraces, qué tipo de elementos pueden llegar a obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Para llegar a un análisis, ambas acciones son conjugadas, no existe síntesis sin el análisis de la solución de la misma. En esta parte se desechan las ideas poco factibles, poco probables o que de alguna manera no se pueden aplicar en el universo que estamos trabajando. Una vez teniendo este conjunto de ideas rechazadas y adquiridas, vamos a tener que obtener una selección. Siempre la selección va a tener parámetros económicos, de factibilidad y temporales. Un ejemplo de esto, hablamos de caída libre hace unos segundos. Pues de caída libre probablemente no vayamos a poder ocupar barras redondas macizas de acero si vamos a trabajar con alumnos. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? A pesar de que es un buen experimento entender que a la misma altura una barra de acero y una barra de papel caen al mismo tiempo. ¿Por qué no lo podemos hacer? Tal vez porque mi factibilidad humana es darle seguridad al estudiante. Un alumno que se pueda llegar a lastimar nos puede generar un problema. Es preferible ocupar otro material. En el caso del proyecto, muchachos, aquí hay que tener o entender cómo podemos fabricar las piezas, cómo las vamos a poder comprar. Si es un proyecto un poquito más elevado, ¿qué situaciones legales nos impiden trabajar con una u otra solución? ¿Qué alimentación vamos a tener en las instalaciones eléctricas? ¿Tenemos acceso a instalaciones eléctricas o debemos de generar los movimientos a partir de un banco de baterías? Todas estas partes, muchachos, hay que tener mucho cuidado con esto. En esta selección no solo es lo más fácil, lo más factible y lo que les permite en el tiempo designado para el proyecto resolver. Esta parte, muchachos, en ingeniería, la comunicación entre el área de proyecto y el área de producción siempre se va a dar a través de un plano de ingeniería o plano de conjunto. El plano de conjunto es el componente que nos permite dibujar todos los elementos de una máquina. En esta situación, nosotros vamos a decirle, por medio del plano nos vamos a comunicar qué tipo de pieza o componente vamos a querer obtener. El de conjunto se va a buscar todas las piezas que vamos a mandar a fabricar y enlistar todas las que vamos a llegar a comprar. Si en teoría tenemos el diseño detallado de una máquina, ya somos capaces de reproducirla al 100%. Y antes de poder acabar, pues vamos a meterlo a un pequeño prototipo. El prototipo es un diseño alfa de la máquina o proyecto. Con ustedes probablemente el prototipo sea el que vayan a acabar entregando. Todo prototipo tiene que tener mejoras. Una idea de esto, muchachos, es que cuando nosotros en ingeniería desarrollamos una máquina,
para nosotros es imposible ver todas las posibles eventualidades. Ejemplos de esto reales son las aves en las turbinas de un avión que pueden generar accidente y tristemente, hasta que se generó el accidente, se corrigieron los elementos. Otra situación fue el Titanic. Nosotros desconocíamos o se desconocía que los materiales cuando se baja a una temperatura por debajo de la temperatura de fragilización de los aceros, se vuelven frágiles, es decir, se rompen al golpe. Dicho esto, en ese momento se desconocía un mal manejo de las situaciones geográficas y de alguna manera en ese momento ese choque pensaron que no iba a causar un daño colosal cuando sí lo causó. Es imposible que cualquier proyecto que contemple el 100%. La generación de un prototipo reduce estos riesgos. Si se hubiera hecho un diseño, un prototipo de algo similar, bajo condiciones similares, nos hubiéramos dado cuenta de esos posibles errores. No todos los proyectos permiten la fabricación de prototipos, pero sobre todo si va a estar con el contacto o el uso de alumnos de secundaria, primaria, inclusive preescolar, es muy prudente que sus proyectos y diseños lo vayan a trabajar antes ustedes, que pudieran bajo un ambiente controlado, pudieran checar el funcionamiento de esos elementos. Esto hay que tener mucho cuidado. Cuando hablo de ambiente controlado, es primera parte, ustedes lo trabajan y después se le hace bajar hacia el estudiante. Este ya casi no aplica para media superior o secundaria, pero sí aplica para nosotros como ingeniería. Una vez que ya acabamos el prototipo, que ya obtuvimos el diseño, que ya hicimos los planos de conjunto, que ya checamos todas las posibilidades, hay un paso muy importante a pasar, la producción. La producción, muchachos, nos lleva a varias situaciones. La primera de ellas, el ingeniero de producción va a buscar maximizar las ganancias de una empresa y notablemente puede ocupar distintos productos de producción, distintos métodos de producción a los que ustedes ocuparon. Por ejemplo, para hacer una máquina se pueden ocupar taladrado, torneado, fresado, y a lo mejor el ingeniero de producción elige un estampado que genera menos scrap, que genera menos pérdida de material y maximiza la producción. Dicho esto, muchachos, todos esos cambios que le hace producción se tienen que regresar al área de diseño. Se vuelve a estudiar, se reanaliza y se genera ya por fin los dibujos finales del plano de ingeniería. Y básicamente todos estos pasos, muchachos, son los que nos llevan a generar la producción. Les agradezco de antemano su situación y me pongo a sus órdenes para seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, doctor. Compañeros, no sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario. ¿Sí, Gonzalo? Muchas gracias, ingeniero. Sí, efectivamente, todo lo que acaba usted de manejar, creo que tiene cabida en una metodología para diseñar un proyecto en cualquier área del conocimiento. A mí eso me parece muy pertinente. Pero antes de todo esto, agradecerle su presencia y el compartir los conocimientos que en este momento acaba de hacer. Efectivamente, a mí me parece una charla muy interesante. Esta exposición que acaba de hacer usted me da pie a nuevas inquietudes. Acabo de entregar hace algunas semanas mi tesis de doctorado y precisamente me encontré con muchas de estas cuestiones en las que había que o investigar por cuenta propia o quedarse con las dudas. Nos ha dado claridad en muchos de los aspectos que está usted manejando y yo le agradezco de antemano esta presencia y la oportunidad de que estemos en este momento compartiendo con usted. Muchísimas gracias.
Le agradezco, Gonzalo, por sus comentarios. Espero que les haya servido de algo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien. ¿Le parece el maestro Antonio? No, no parece que no. Ok. Sí, maestra. Maestro Antonio, me pongo a sus órdenes, digan. Gracias, maestro. Sí, sí, efectivamente, estoy analizando todo lo que nos acaba de decir y el tipo de investigación que usted nos está dando, la metodología, todo esto, se me hace inclusive muy buena para la aplicación de los chicos que van a hacer en física, porque podemos darle otro tipo de visión. eh, claro que todo esto es a nivel educativo, pero se puede dar una investigación recepcional, se me ocurre, con algún instrumento, puede ser de tipo casero, pero que se ocupe todo lo que usted nos está diciendo. Entonces, estoy tratando de asimilar muchas cosas y a pesar de que yo no soy asesor de los chicos de física, pero sí implementar en alguna de las asignaturas que doy de física, puede implementar algún tipo de instrumento tecnológico, a lo mejor muy rudimentario, con todas estas especificaciones y se le pueda dar seguimiento. Yo creo que más adelante, si hay esta conexión con usted, maestro, pues usted nos puede asesorar para que tengamos un trabajo tipo terminal, ¿no? Y se me ocurre un trabajo tipo terminal como los que hacen en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es un proyecto terminal donde se da la aplicación de todo lo que está aprendido en todas las asignaturas. Si seguimos con esta relación, con este apoyo de usted, me gustaría más adelante poder solicitar la ayuda de usted para tener un producto terminal aplicado con un tipo de ingeniería con los jóvenes de física, pero que permeen la cuestión educativa, maestro. Esperamos contar con su ayuda más adelante, maestro. Claro, Gracias. doctor Antonio, aquí estamos en lo que les podamos ayudar, adelante. Esto nada más es la primera parte para que puedan llegar a desarrollar, a partir de esta metodología de limitar los problemas, bancos experimentales, y si en alguna situación se puede llegar a dar la solución, podemos ayudarles en la parte técnica. Llámese platicarles cómo se pueden llegar a implementar algunos motores, cómo se puede programar bajo sistemas embebidos, como básicamente como Arduino, cosas de ese estilo, dar un pequeño movimiento o elementos similares. Claro, doctor. Profesor Sí, Antonio. porque inclusive, maestro, todos lo hacemos en los documentos regionales, voy a hablar exclusivamente de física, sobre cuestiones didácticas, pero yo creo que estas cuestiones didácticas de cómo es la enseñanza de la física en nivel secundaria, desde ahí puede ser puntero para dar una aplicación de las asignaturas que se dan de la normal, que permeen educación secundaria. En este caso, este plan nuevo 2022 ya no está cerrado solamente a nivel secundaria, sino se entiende que es hacia nivel secundaria, preparatoria y licenciatura. La situación es que se ve un poquito más allá el campo, no cerrarnos exclusivamente en una estrategia didáctica que pueda ser exitosa en la enseñanza de la física, sino que también la enseñanza de la física sea con una aplicación usando la tecnología y que todo sea innovadora, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que sí faltan algunos elementos más. Y bueno, ya con lo que usted acaba de comentar, que ese es nuestro primer acercamiento, pues yo creo que vamos a tener un buen producto más adelante con el auxilio de usted y el apoyo. Gracias, doctor. Claro, me ponga sus órdenes. Maestra Maurín, veo que levanta la mano. Muy buenas tardes y mucho gusto, ingeniero Juan Pablo Campos. Soy la jefa de formación inicial de la licenciatura de física y lo que quería comentarle es que nosotros hacemos proyectos en los últimos semestres sobre construcción de algunos dispositivos, por ejemplo, un motor solenoide. Los chicos los construyen para demostrar el funcionamiento del intercambio entre el electromagnetismo y la electricidad. Se hacen algunas demostraciones, pero siempre partimos de la idea del docente que dice, vamos a hacer un motor para demostrar esto. Y aquí lo que me gustaría, ingeniero, es que ellos
identifiquen en la parte esta de, perdón por la redundancia, identificación de la necesidad y la posible delimitación, porque obviamente cuando eso empiezan a construir algo, se les dice la tarea, buscan pues algunas aplicaciones que han visto de YouTube y reproducen lo que ven ahí y a veces les cuesta muchísimo trabajo porque pues obviamente tienen elementos y materiales que no contamos con ellos en la escuela. Entonces a mí me gustaría que si de ser posible, ingeniero, les dijera cómo ante una situación y una demostración física poder iniciar la búsqueda de cómo identifico la necesidad para pasar esta aplicación a un proyecto incluso de su secundaria, porque a nuestros muchachos les dejan la feria de ciencias y les piden pues que hagan experimentos que demuestren fenómenos físicos, ¿no? Con el magnetismo, con la electricidad, etcétera. Y entonces es cuando sí como que se enfrentan ahí, ahora por dónde empiezo, ¿no? Obviamente la orientación de sus docentes que imparten esas asignaturas, pero como le comento, son siempre desde el prototipo que uno tiene en la mente, que puede ser factible de producir, pero ellos por sí mismos como que no saben por dónde iniciar la búsqueda de estas necesidades para demostrar. A ver, si me lo permite, vamos a hacer este ejemplo lo más rápido posible. Evidentemente, por ahí se me va a pasar una otra situación, pero partiendo bajo varios hechos. El primero de los hechos es, se espera que el alumno de licenciatura sea lo suficientemente autónomo como para que él sea capaz de identificar. Ya aquí, ya a reserva de cómo lo lleve el profesor en turno, el profesor solo le debería de acotar ciertos términos. En el caso de la identificación de la necesidad, así como me lo está planteando, que sería el diseño del actuador electromecánico, pues tendríamos que estar buscando que la fuerza electromotriz generada por el devanado de campos sea tal que mueva 100, 200, 300 gramos. La necesidad en este caso, probablemente la estaría impartiendo el tutor. En investigación de antecedentes, el alumno tendría que estar checando, aparte de las cosas que vio en YouTube y todo lo demás, es cómo se calcula esa fuerza electromotriz. ¿Importa el número de espiras que tiene? ¿Importa el material ferromagnético? ¿Tiene alguna K que afecta a esa fuerza? Ya una vez entendiendo el principio físico y electromecánico, ya él puede decir, pues en base a esta fórmula, el número de espiras es tal. Lo revisé en este libro de electricidad y magnetismo o uno posterior. Ya teniendo bien enunciado el objetivo, que es levantar un objeto de 500 gramos y generar tantas repeticiones o tantas situaciones ocupando una fuente de alimentación 110 volts, etcétera, 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 que esta parte, si el profesor pudiera llegar a llevarlo a poquito especificarlo. Enunciado el objetivo viene junto con pegado con el diseño electromotriz. Moví tanta masa, espero el actuador que se mueva en este tiempo y generamos las especificaciones de la tarea. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en la síntesis, pues vieron en YouTube que alguien dobló las espiras por medio de un lápiz, un redondo macizo, y de alguna manera generaron algo muy sencillo, ¿no? Una posible solución fue esa, otra posible solución, bueno, yo puedo generar un armatoste de madera, no armatoste, perdónenme, una estructura en la cual a partir de otros 2 o 3 o 4 tornillos podemos generar en un tubo metal cortado este solenoide o esta acción. Y así dar un conjunto de ideas o soluciones para que cada análisis que involucre al precio, dinero y siempre en el entendimiento de cuántas espiras se requieren bajo esta fuerza electromotriz que se calculó a partir de tal libro, llegar al resultado correcto. El diseño detallado, selección, prototipos y pruebas, en este caso en particular, pues está llevando a partir del banco experimental. Sí fui claro tratar de darle un ejemplo de cómo yo lo hubiera resuelto, pero sí sin llegar a perder que el alumno de licenciatura sí tiene que tener esa claridad de ser lo suficientemente autónomo para, primero, no solo buscar en YouTube, segundo, en el ideal, que de alguna manera tenga la iniciativa de buscar dentro de sus libros lo que le imparten en clase disciplinar,
cómo lo puede aplicar. Y ahí sí ya sería la labor del docente, que en lo personal a mí me cuesta mucho trabajo, de decirle la solución sin darle la solución. Que es muy difícil decirle, pues mira, ¿cómo se genera esa fuerza electromotriz? Y ya que el alumno dé la respuesta. No sé si me explique, maestro. Sí, muy claramente, y le agradezco porque creo que eso es lo que a veces tenemos las ideas, pero si alguien externo pues nos indica, los alumnos escuchan cuál es el argumento y por qué necesitamos hacer algunas cuestiones, pues es de mucha riqueza para ellos. Muchísimas gracias, ingeniero, y bueno, pues esperemos que esta relación continúe y habrá muchas cosas que pues nos ayudará. Gracias por eso, le agradezco de antemano, ayudará a que los muchachos justamente logren esa curva de aprendizaje y logren esa autonomía. Muchísimas gracias. No sé, maestra. Bien, pues bueno, agradeciendo las participaciones de los compañeros, si no hay más, más preguntas, voy a proceder a la entrega de la constancia. Bueno, aquí nos están haciendo un agradecimiento. Adriana Fuentes, muchas gracias. Y bueno, procedemos a la entrega de la constancia. Con el gusto de hablar en nombre de la doctora Paulina, nuestra directora de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, se le otorga la presente constancia al doctor Juan Pablo Campos López por su destacada participación impartiendo la conferencia magistral, fortaleciendo al desarrollo de proyectos y experimentación con miras a una educación democrática a partir de la tecnología. Metodología para el diseño de un proyecto a la comunidad estudiantil de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física, personal docente y público en general, desarrollado durante el segundo semestre del ciclo escolar 2022-2023. Entonces, bueno, agradeciendo la participación de todos, esperando que esta acción que nosotros estamos desarrollando dentro del proyecto de vinculación que bien les comentaba la maestra Maureen, como jefa del Departamento de Formación Inicial de la licenciatura, pues bueno, esperemos que sea la primera acción de muchas que vienen encaminadas a poder fortalecer pues estos vínculos de colaboración con otras instituciones de educación superior. Sabemos que la parte pedagógica, nosotros de alguna u otra manera, pues es algo de lo que no adolecemos. Sin embargo, creo que cuando fusionamos nuestros conocimientos, nuestras capacidades y nuestras fortalezas, pues bueno, con las de otra institución, cuando nos acercamos y generamos esas redes, pues bueno, estamos fortaleciendo justamente a ambas instituciones. Maestra Tony, por favor. No sé si está bien el audio con la maestra Tony o no la escuchamos. Profesora, si gusta preguntar en el chat, yo puedo leer el chat. A lo mejor está fallando un poquito la conexión. Bueno, mientras doy oportunidad de hacer lectura del comentario que nos hace Adriana Fuentes Holguín. El agradecimiento al ingeniero por abrirnos el conocimiento a poder utilizar otra metodología en las prácticas de educación básica, ya que muchas veces nos complicamos ante el diseño de un proyecto dentro de la normal y en educación básica. Pues bueno, muy acotado el comentario, y pues justamente esto viene de una necesidad que se identifica desde formación inicial, precisamente para poder atender esas situaciones con la comunidad, ¿no? Si les parece, si hubiera alguna otra pregunta, algún comentario, lo pudiéramos hacer llegar al departamento de promoción, y con mucho gusto en nuestra segunda acción que vamos a llevar a cabo de este proyecto de vinculación lo atendemos. Parece que sí tiene dificultades con la conexión la maestra Tony. Pero bueno, estamos atentos, quedamos a sus órdenes
y si no hubiera alguna otra situación, pues estaríamos finalizando este primer encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora, por su tiempo.